¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hoy tenemos el gusto de tener a la doctora Mariana Oroño, integra el directorio del Colegio de Abogados de Santa Fe, el Instituto de Derecho Penal, diplomada en Derecho Informático. En otros tiempos las noticias judiciales y policiales eran prácticamente la última página de los diarios. Hoy es la tapa de los diarios, incluso en estos últimos tiempos donde todo parece judicializarse, sobre todo en el sistema penal, ¿no? A todo esto se le suma lo ya anunciado por el ministro de Justicia de la Nación, Julio Libarona, de bajar la imputabilidad de menores a 13 años de edad. Bueno, una propuesta similar en su momento ensayó públicamente la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hasta funcionarios del propio gobierno de la provincia. Vamos a hablar de este y otros temas con Mariana Oroño en segundos aquí en Perfiles. ¿Qué tal, Mariana? ¿Cómo te va? Hola, Guillermo. Excelente. Muy feliz de estar acá acompañándote hoy. Bueno, decime, en términos personales, ¿por qué tu vocación por el derecho penal? ¿Es hereditaria, no es hereditaria? Aparentemente es hereditaria. Sí. Por supuesto, la figura de mi padre, con quien tengo el enorme honor de trabajar, ha incidido mucho en esta vocación, porque realmente el derecho creo que es totalmente apasionante. Y si bien al principio quise desligarme un poco de esa tradición familiar, lo cierto es que por ahí la dinámica misma del estudio te va llevando naturalmente hacia el derecho penal. Ajá. Así que Algo extraño en mujeres en otros tiempos, ¿no? Pero ahora no tanto. así es, así es. Si bien, como decís, hoy no tanto, lo cierto es que a veces creemos que estamos muy avanzados y que ya hemos progresado y dejado de lado lo que son los prejuicios en cuanto a que familia es una rama de mujeres, derecho penal es una rama para los hombres exclusivamente. Y si bien es cierto que hoy en día hay penalistas mujeres y realmente muy buenas, siempre hay cierta resistencia por parte de algunos actores y de la sociedad misma, ¿no? A decir, bueno, esta pequeña mujer me va a defender en una causa penal. Claro, y no, incluso esto se ve en el propio Poder Judicial también, no solamente en el ejercicio de la profesión, sino también en la integración del Poder Judicial también. Totalmente, con todo este tema que ha surgido de la Corte Suprema de Justicia, vemos históricamente ocupada por hombres o mayormente por hombres, y ahora parece que 2024 vamos a seguir de esa manera. Bueno, temas de actualidad. Bueno, ¿qué pensás de bajar la imputabilidad a 13 años, a 14 años, cuando la tenemos en 16 actualmente? ¿Se puede? Bueno, obviamente por ley, pero ¿se puede? ¿Y cómo operan las convenciones internacionales en este tema? Bien, como mencionás, ha habido la presentación de un proyecto en este sentido que en un principio era bastante extremista porque, si mal no recuerdo, la edad propuesta era de 12 años, lo cual parece bastante, como decía, extremo y descabellado, ¿no es cierto? 12 años. Nosotros nunca como operadores del derecho, o sea que estemos en la calle ejerciendo o en el Senado o en diputados, tenemos que perder de vista la realidad. Nunca tenemos que dejar de ver realmente qué estamos haciendo cuando tratamos una ley, cuando se presenta, cuando se da curso a la misma. Por suerte, como vos también mencionabas, posteriormente esto fue variando y parece que hoy en día va a ser un pedido de baja de edad de imputabilidad de 13 años. También, como mencionabas, hay convenciones internacionales, hay organismos internacionales que han tratado este tema, porque obviamente esto no incumbe solamente a Argentina, es una problemática mundial. Sí. Y hay una tendencia a la baja edad de imputabilidad. Nosotros actualmente la tenemos en 16, desde 1980, fue una ley del gobierno de facto, y hay una tendencia a nivel mundial respecto a una baja de edad de imputabilidad. 13 años parece realmente demasiado baja, de hecho no es lo que aconseja UNICEF, un organismo internacional al respecto, que ha hecho múltiples estudios al respecto, y siempre lo que se aconseja es una mínima edad de 14 años, pero siempre lo más cercana a los 18 años posible.
con lo cual 13 años estaría un poco por debajo de eso. Si bien es una recomendación, no tenemos que ser necios, ¿no es cierto? Por algo esto se estudia y por algo existen estos organismos especializados. La mayoría de los países, tienen imputabilidad de 12, 14, 15, incluso los países limítrofes con la Argentina también, ¿no? Una pregunta muy simple, digamos, un pibe de 15 años que comete un hecho grave, ¿comprende en términos del derecho penal la criminalidad de lo que está haciendo o no, en tu criterio? En términos de derecho, podríamos decir que la comprensión del acto está a partir de los 16 años. Sí. Obviamente, eso sería seguramente un psicólogo, una persona más apropiada para decirnos realmente en qué desarrollo cognitivo está una persona de esa edad. Pero lo cierto es que, como hablabas vos también, hay una tendencia a la baja. 14 años, 15 años es lo que se estila en esta materia por esta tendencia internacional, ¿no es cierto? 13 años no hay, digamos, no es una referencia. Hay poquísimos países que tienen edad de imputabilidad de 12 años que tampoco tienen mucho que ver con nuestro derecho, con lo cual pareciera que no luce criterioso, claro, en este sentido. Lo que pasa es que cuando el hecho lo provoca un menor de edad, parece impactante a la sociedad, ¿no? Tal vez la estadística diga otra cosa, ¿no? De lo que significa, pero significa un hecho impactante desde el punto de vista social, ¿o no? Totalmente. Ahora con toda la problemática de Rosario está surgiendo muchísimo esto y también la preocupación de la sociedad por decir, bueno, ¿qué respuesta va a dar el Estado a esto? Que nada, porque es lo que también todas estas corrientes surgen de un reclamo social, de escuchar a la sociedad, que precisamente lo que dice es qué pasa con estos menores que delinquen. No pasa absolutamente nada en el Estado argentino, bueno, y en comparación a otros países, obviamente. Pero lo cierto es que la ley, sinceramente, yo no estoy a favor de la baja de edad de imputabilidad. No me parece que sea una solución, al menos con las instituciones argentinas como están, ¿sí? La ley sí prevé que esta baja de imputabilidad esté acompañada por instituciones que acojan las problemáticas de los menores de edad y se lleven adelante medidas educativas y demás. Si esto llegara a ser posible, llegara a poder instrumentarse, sería muy bueno, porque obviamente dentro de la delincuencia juvenil tenemos mayormente, no es exclusivo, pero sí mayormente, un sector relegado de la sociedad, que obviamente es muy fácil para nosotros como sociedad juzgar y señalar a esos menores que delinquen y decir que son malas personas y demás. Incluso hasta se justificó a través de la marginalidad, de estar al margen del sistema, etcétera, como si podría ser una justificación para cometer un delito también, ¿o no? Totalmente. Hay muchas variantes que nosotros tenemos que tener en cuenta como sociedad. Son personas, muchas veces, ya digo, no es exclusivo, pero muchas veces que no han tenido oportunidades educativas ni afectivas siquiera, porque han crecido quizás en grupos familiares muy conflictivos, que no les han brindado atención, no han tenido sus necesidades básicas satisfechas. Por eso, la respuesta fácil es mandemos a todos a la cárcel, salen de la panza, tienen familia problemática, a la cárcel. No es una solución real eso, por supuesto que no la es. Todas las personas que ingresan en el sistema penitenciario en algún momento salen, salvo que sean muy mayores, pero en algún momento esas personas salen y nosotros tenemos que pensar como sociedad. ¿Qué pasa cuando salen esas personas? ¿Salen bien, salen mal, salen mejor, salen peor? La cárcel, en mi criterio, perfecciona la personalidad del delincuente, ¿o no? Se hace más delincuente, lamentablemente. Lamentablemente, en la gran mayoría de los casos, y estadísticamente es así, hay un índice muy alto de reincidencia, ¿no es cierto? Igualmente, por supuesto, esto hay que aclararlo, la baja edad de imputabilidad no significa que los menores van a ir a la cárcel. La idea es, como hablaba hoy, que estén en establecimientos educativos o de reinserción especiales, porque si no, realmente sería muy contraproducente, de alguna manera, unir menores de edad que han delinquido con personas que ya son reincidentes, que tienen una trayectoria criminal y que son mayores de edad. Obviamente son sectores sociales distintos y hay que atender a las necesidades de cada uno. Claro.
tampoco, me imagino, Mariana, existe una política de seguimiento del chico, porque prácticamente queda a la deriva. No hay seguimiento por parte de las instituciones del Estado acerca del comportamiento del chico. Entonces tal vez vuelva a reincidir también. Totalmente. La idea, entiendo, del proyecto sería que sí lo haya. Una especie de seguimiento y de medidas educativas que tiendan precisamente a evitar un futuro delito. Pero hoy en día está muy disgregado el sistema y además también al depender de las jurisdicciones provinciales por la autonomía propia de cada provincia en regular sus normas, también hay mucha diferencia en cuanto a una u otra provincia. Acá en Santa Fe todavía tenemos un sistema de menores que es inquisitivo, cuando en justicia de mayores tenemos un sistema acusatorio mucho más avanzado, oral, con mayor tutela de las garantías. Y en menores, que debiera ser un sistema aún más garantista por la especial tutela internacional que tienen los derechos de los menores, tenemos todavía un sistema inquisitivo. Explícanos qué es un sistema inquisitivo para el público. Un sistema inquisitivo es un sistema en el cual el juez toma un rol activo en el proceso, un sistema netamente o principalmente escrito, ¿sí? Donde el juez, es decir, la persona que decide, también es quien se inmiscuye en el caso, de alguna manera tomando un poco el rol del fiscal, es decir, el rol del acusador, de investigar el delito. Investiga y juzga a la vez. Exactamente. El sistema acusatorio, el juez es un árbitro entre la defensa y el fiscal. Perfectamente como lo decís, Guillermo, perfectamente así. Y bueno, a nivel justicia ordinaria penal tenemos ya el sistema acusatorio con el Código Procesal Penal que se ha dictado y que actualmente ha sido modificado en este año. Y en menores tenemos todavía ese juez inquisidor, digamos. Vamos a hacer una pequeña pausa. Después vamos a hablar también de lo que ha escalado notablemente en la estadística, que son los delitos informáticos, ¿no? El ciberdelito, el robo de identidad, es decir, qué panorama estás viendo, ¿no? Y cómo se puede prevenir esto. Seguimos en segundos con Mariana Oroño. Bien, seguimos con Mariana Oroño, bueno, conversando sobre diversos temas de actualidad que tienen que ver con el derecho penal. Recordemos, forma parte del directorio del Colegio de Abogados, el Instituto de Derecho Penal, también diplomada en Derecho Informático. Es uno de los delitos que más ha crecido, el ciberdelito, ¿no? Bueno, son otros tiempos, ¿no? Parece ser que la tecnología ha avanzado de tal forma que es utilizada por el crimen o, bueno, la estafa, lo que vemos cotidianamente. ¿Cómo prevenir eso en estos tiempos? Bien, Guillermo, tal como lo decís, ha crecido notablemente más en el escenario de pandemia que tuvimos en 2020. Allí ha habido una explosión. Todos dejamos de trabajar o tuvimos que adecuar nuestro trabajo a esa necesidad informática, a esa realidad de pandemia, y lamentablemente la delincuencia también viró a esos escenarios virtuales, ¿no? Que fue la forma de relacionarnos que tuvimos durante ese tiempo que estuvimos encerrados, recluidos. Lamentablemente, tal como la pandemia y la delincuencia, fue sorpresivo también para las personas, lo fue, y obviamente nadie estaba preparado para prevenir ni tampoco informado para saber todas las cuestiones que en ese momento estaban surgiendo, todas esas nuevas maniobras. Y se aceleró la revolución digital. se aceleró totalmente. Cuestiones que a veces en el Poder Judicial se pedían, como la presentación digital de archivos y demás, que parecía algo impensado, algo imposible, de un día para el otro se tuvo que dar así, ¿no es cierto? La suscripción de contratos de manera remota, la firma digital y todas las cuestiones a los cuales los abogados nos tuvimos que ayornar, ¿no es cierto? Para quizás quienes no somos tan grandes fue algo rápido, algo natural, y para otros colegas fue un cambio bastante drástico, ¿no es cierto?, en esa manera de concebir el derecho. La delincuencia
informática hoy en día es una moneda súper corriente. La estafa que veíamos en las películas, que antes era manual, mecánica, que en 12 reinas veíamos que tocaban el portero, todos los porteros, hasta que una señora le abría la puerta, ahora se da de manera informática. Mandan mails a miles de personas mediante bases de datos que obtienen, que las empresas venden. Nosotros damos muchas veces nuestros datos sin saber para qué, cómo. Creemos que todo es gratuito en Internet, que usamos WhatsApp gratis, que usamos Facebook gratis, pero en esa gratuidad nosotros estamos entregando nuestros datos, aceptando políticas de privacidad que no leemos, aceptando términos y condiciones que tampoco leemos y brindando nuestra información en bandeja a esas grandes empresas. Y los datos hoy en día son una moneda de cambio, tienen valor netamente económico porque esas bases de datos se venden muchas veces con fines comerciales. A ver, ¿qué le gusta a Guillermo Tepper? ¿Le gusta tomar vino? Bueno, a una empresa de vinos le va a interesar para publicitar su vino y que Guillermo le compre, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué deporte hace Guillermo? ¿Le gusta ir al gimnasio? Bueno, a Adidas quizás le interesa que Guillermo Tepper vaya al gimnasio porque le puede vender una remera, una zapatilla, ¿no es cierto? Sí. Pero muchas veces esas bases de datos también son adquiridas por personas que se dedican no al comercio, sino a la delincuencia. Y ahí es donde está el mayor riesgo, ¿no es cierto?, de esa concesión que nosotros hacemos de todos nuestros datos. Obviamente, esas personas son especializadas, llaman y dicen, hola Guillermo, te llamamos del Ministerio de Salud, tenés tantas dosis, vos te llamás así, vivís en tal lugar y ahora vamos a convocarte y a mandarte un código para colocarte la quinta dosis del COVID. ¿Cómo prevenirnos de eso? La primera regla básica es desconfiar absolutamente de cualquier comunicación electrónica o telefónica, ¿sí? No tenemos que caer en esa confianza que pretenden los ciberdelincuentes crear con nosotros, ¿sí? Ante cualquier comunicación nosotros tenemos que cuestionarnos la legitimidad de la misma. Es decir, bueno, este mail dice ser de Netflix. Tenemos que cerciorarnos, mirar de dónde proviene. Nunca Netflix ni ninguna cuenta empresarial va a mandar un mail desde un Gmail. Por supuesto tienen su nombre de dominio público, su nombre de dominio propio, digo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que prestar especial atención también cuando entramos a una página, cuando entramos al home banking, siempre hacerlo desde aplicaciones oficiales, no buscar en Google las páginas. Eso es muy riesgoso porque por publicidad uno puede situar su sitio, que puede ser un sitio clonado, un sitio idéntico a un home banking, que no es un home banking oficial. Claro, que es un logo parecido. Exactamente. Hoy en día está muy profesionalizado. Si uno no tiene un ojo muy crítico y muy fino, puede llegar a caer. Entonces hay que tomar esos recaudos de utilizar aplicaciones oficiales, siempre desconfiar, siempre mirar bien a dónde estamos entrando, de dónde provienen los mensajes y por sobre todas las cosas no mandar códigos que no llegan a nadie. Sí. Ahora, es paradójico, Mariana, ¿no? Porque yo estaba leyendo el informe oficial de los fiscales de la Nación en materia de ciberdelitos y, bueno, notable incremento, por ejemplo, en el 2023 ha sido notable, pero también en la estadística figura que cerca del 78% de la gente, a pesar de recibir un correo de dudoso origen, lo abre igual. 78%. Somos muy curiosos. Como te decía, los cibercriminales están cada vez más perfeccionados en el tema. Entonces, yo creo que hay un estudio respecto al comportamiento humano y a la psiquis humana. ¿Qué nos causa curiosidad? Si nos dicen que debemos algo, nosotros lo vamos a abrir. O si nos dicen que es un premio, nosotros vamos a tender a abrirlo. Sí. Y más también si creemos que es de una fuente oficial, ¿no es cierto? Entonces, lo cierto es que se va perfeccionando y se va estudiando por dónde entrarle a la persona. También es muy difícil decirle a las personas tenés que hacer esto y no esto, esto y no aquello, porque las técnicas van variando constantemente. La delincuencia en sí va variando y buscando el punto débil de las personas, cómo entrar, cómo engañar a la persona. Además, digamos, hay una brecha generacional, es decir, gente, adultos mayores que evidentemente en este avance de la revolución digital
muchos quedaron al margen de poder manejar un home banking, una computadora o hasta un cajero automático. Totalmente. Siempre digo que muchas veces nos han puesto las herramientas digitales, pero no nos han dicho más nada respecto a qué medidas tenemos que tomar para cuidar, ¿no es cierto?, nuestra privacidad. Es como, bueno, a partir de ahora ya no podés ir al banco a hacer ciertas transacciones, tenés que hacerlas mediante una aplicación. Un teléfono. Claro, un teléfono, una aplicación. Bueno, pero ¿qué más nos dijo el banco? Nada más que eso. Nos dio una cosa y dijo, bueno, a partir de ahora usás esto, arreglate. Y no es así, ¿no es cierto? Obviamente. Y también en tendencia jurisprudencial se está responsabilizando fuertemente a los bancos por todo este tipo de estafas, porque se le brinda al usuario una herramienta, se lo obliga a usar una herramienta, pero no se le informa acerca de los riesgos y de cómo debe usar esa herramienta. Entonces, por supuesto, hay muchas personas desprevenidas y no hay que ser un tonto para caer en las estafas, no es eso. Sí. Incluso los bancos suprimieron las tarjetas de coordenadas que vos podés hacerlas desde tu computadora personal y ahora tenés que obligatoriamente usar el teléfono para hacerlo. Exactamente, nos han puesto esas herramientas. Y estás en otro problema también. Así es. En el teléfono hoy en día tenemos todo, tenemos absolutamente todo. Nuestra vida sentimental, nuestra economía, todos nuestros datos. El teléfono es, de alguna manera, nuestro alter ego, ¿no? Porque ahí guardamos absolutamente todo. La provincia, bueno, aprobó juicio por jurados. ¿Qué pensás de este tema? De que la ciudadanía participe, de que la ciudadanía, como carga pública, en un tribunal popular que decida si un acusado o es culpable o inocente. ¿Qué pensás? Bueno, por fin se da cumplimiento a la manda constitucional de 1853, con un atraso de nada más de 170 años aproximadamente. Es un mecanismo importantísimo, Guillermo, y también hace a esa responsabilidad ciudadana que tenemos que empezar a crear en el pueblo argentino. No estamos solamente para tuitear y para quejarnos en las publicaciones de los diarios. Es un mecanismo importantísimo de participación ciudadana en el cual cada una de las personas que integran la sociedad va a poder inmiscuirse en este poder que es tan cuestionado, que es el poder judicial, y tomar ese rol de juzgador en ciertos casos que están previstos, por supuesto, en el artículo 2 de esta ley provincial, pero es un mecanismo importantísimo, creo que hace a una democracia de calidad. Internacionalmente hay juicios por jurados en todos, te diría la gran mayoría de los países, y es un sistema realmente que hace a la calidad democrática y al compromiso ciudadano en cuanto a informarse e inmiscuirse en estas cuestiones de Estado. ¿No hay ciertos riesgos, te pregunto, en tu criterio, de la influencia de las redes sociales o las distintas corrientes de opinión frente a un ciudadano común que tiene que juzgar o no juzgar a un presunto delincuente? ¿No se corre ese riesgo? ¿Cómo lo ves? Creo que, por supuesto que sí, que se corre ese riesgo, pero tenemos que también sacarnos de la cabeza esa idea de que el juez es un ciudadano impoluto, distinto y carente de criterio y de sesgos propios. El juez es una persona, igual que un ciudadano. O sea que puede ser tan influenciable como... Te puedo asegurar, Guillermo, que los medios a un juez lo influencian mucho más que a un ciudadano común, porque el juez en sus decisiones se está jugando el puesto, se está jugando el sueldo y se está jugando su carrera. Un ciudadano, por supuesto, tiene que tener toda su información y comprometerse con la causa, pero está previsto en la ley que esté resguardado respecto a cualquier tipo de amenaza o lo que fuera en cuanto a su decisión, ¿cierto? Amenaza, soborno o similares. Y creo que van a ser juzgamientos más sinceros en cuanto a que un ciudadano no se juega ninguna de esas cosas que yo te dije que se juega así un juez, en el sentido de que si la opinión pública, toda la opinión pública dice una cosa y yo como juez voy y digo otra, corro el riesgo de que me destituyan o de que ante la opinión pública quede como un enemigo. Mariana, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias, Guillermo, un gran honor acompañarte. Mariana Oroño pasó con nosotros. Bueno, gracias Jessy, Selene, Agustín, muchas gracias por la producción. Nos despedimos hasta nuestro próximo encuentro.